Se trata de volver a conocer lo que decía Jesús. El problema está que lo han interpretado y reinterpretado demasiadas veces. Es decir, desde el siglo IV, como digo, hay una versión del cristianismo, lo que tenemos, en ese momento triunfa un cristianismo que por conveniencia política, que es largo de contar, pero que explico en el libro, deciden unificar el cristianismo bajo una interpretación determinada. Y en esa interpretación determinada está basada, en principio, en el mensaje de Jesús, al que se le añade la predicación de Pablo, con su interpretación de Pablo de lo que decía Jesús, y se le van añadiendo cosas hasta crear una doctrina que tenemos actualmente, unos dogmas, un credo, y el resultado es que todo ese constructo que se le añadió al mensaje original, que es de naturaleza espiritual, ese constructo no se parece a lo que Jesús dijo. Por eso digo que está equivocado. Y la pena de eso es que al tener todos como imagen de lo que es el cristianismo, lo que conocemos o desconocemos, pero lo que vemos, eso hace, en general hay una imagen negativa. Cuando se nombra cristianismo y se nombra Jesús, hay una imagen negativa. Y yo no digo que no haya motivos históricos para esos prejuicios. Pero eso lo que hace es que impide acercarse al mensaje original de Jesús, impide conocerlo. Y lo que vengo a reivindicar en el libro es que el mensaje que dio el Maestro Jesús vale la pena conocerlo, saber cuál es el auténtico, que también lo explico en el libro. Vale la pena para todo aquel que esté en un proceso de crecimiento personal o que esté en un proceso de búsqueda de las preguntas de quién soy, para qué existo, a dónde voy, todas estas cuestiones, quienes estén en un proceso de búsqueda porque este mundo material y materialista en el que vivimos no colma nuestras ansias, e incluso aún teniendo éxito, cuando uno se da cuenta y emprende un camino de búsqueda, no dejar de lado las enseñanzas del Maestro Jesús por asociarlas a la religión que vemos que no refleja lo que dijo. Entonces, estoy reivindicando que vale la pena conocer el mensaje de Jesús. Quiero decir, para quien oiga esta conferencia por YouTube, que bajo de donde estoy hablando hay una boda y tenemos música de fondo. No sé si se llegará a oír o no. A mí a veces me dan ganas de levantarme y ponerme a bailar, pero bueno, mejor estoy en lo que estoy, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo, el mensaje de Jesús, para conocerlo, no hace falta ser religioso. Voy a poner un ejemplo, el mío, por ejemplo. A ver, yo puedo leer a Buda y aprender de lo que Buda dice. Yo puedo leer a Krishnamurti y comprender lo que dice. Y yo puedo leer a Cristo, a Jesús, en los Evangelios, meditar sobre lo que dice y sentir lo que dice. Y todo a la vez. Porque las enseñanzas de los verdaderos maestros espirituales nunca se contradicen. Porque los que hablan de la verdad espiritual, la verdad es una y están de acuerdo, no se contradicen. Lo que se contradice, otra cosa, puede ser complementario, pero no se contradice. Lo que se contradicen son luego las interpretaciones de las interpretaciones de las interpretaciones. Ahí sí que ya se pelean y todo lo que quieras, como los musulmanes suníes y los chiitas y todo este jaleo. Entonces remarco que las enseñanzas de los verdaderos maestros espirituales no se contradicen.
Voy a poner un ejemplo, porque aquí mismo en este salón, yo oí a un lama tibetano, un auténtico lama tibetano, estaba dando conferencia y yo estaba ahí sentado. Y una de las cosas que dijo me llamó la atención. Dijo que del budismo tibetano, no más del 30% de la doctrina del budismo tibetano la dijo Buda. El otro 70% es un añadido. Pues en el cristianismo ha pasado lo mismo. Lo primero que pasó es que una persona, San Pablo, con muy buena intención, una persona muy brillante, muy noble, muy trabajadora, muy esforzada, con muy buena intención, trató de interpretar el mensaje de Jesús. El problema es que él estaba limitado, es decir, no comprendió el mensaje de Jesús en su totalidad, como de hecho la mayoría creo que no lo comprendemos todavía. Él estaba limitado por la educación y las creencias de la época que le tocó vivir y no podía ir más allá. En cambio, el mensaje de Jesús era más profundo que lo que él podía entender. Entonces, en aquello que Pablo no podía entender, interpretó. Y el problema está en que Jesús dice cosas y Pablo dice en algunas cosas diferentes a Jesús. Entonces, cuando la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, decidió poner al mismo nivel lo que decía Jesús con lo que decía Pablo, ahí se cometió un gran error. Hay cosas que luego veremos, después pondré unas frases de Jesús y otras frases de Pablo para comparar y comprender la diferencia de mensaje. Entonces, cuando no coinciden, cuando dos mensajes no coinciden, uno de los dos está equivocado y Jesús no va a ser. Entonces hay que concluir que Pablo no acabó de entender bien a Jesús. Él transmitió lo que sabía con su mejor intención. Pero de esos errores de apreciación que él tuvo, llegaron a ser nefastos y salió lo que conocemos, la historia de la Iglesia, con autoritarismo, llegando a la Inquisición y mucha represión, o sentirnos culpables y reprimidos. Todo eso salió de una interpretación de lo que decía Jesús que no era correcta. Quisiera indicar, recalcando un poco esto, cómo se ve el cristianismo, el que tenemos, desde fuera del cristianismo. Es decir, imaginemos una persona, imaginemos un millennial que ha recibido una educación laica. ¿Qué sabe de Jesús? Pues sabe que hay unas fiestas en Navidad y otras fiestas en Pascua en honor a Jesús. Y como que son fiestas, pues qué bien, ¿no? Y ya está. Con una educación laica no sabes mucho más. Puedes darte cuenta también de que hay un movimiento social cristiano que es importante en algunos países y que tiene una cierta fuerza social, como he dicho, y pueden llegar incluso a determinar quién es el presidente de un país con sus votos democráticamente. Tenemos ahora, por ejemplo, el caso de Bolsonaro en Brasil, que sin el voto cristiano no hubiera seguramente sido presidente. Y es un presidente que casualmente, bajo su mandato, se está quemando el Amazonas. Tenemos el caso de Trump en Estados Unidos, que igualmente el voto conservador cristiano lo ha llevado a la presidencia. Y es un personaje que, como decimos en España, hay que darle de comer aparte. Lo que quiero decir es que, visto así, una persona desde fuera que no ha recibido una educación cristiana, ve el cristianismo así y no le llama nada la atención. Le habla de cristianismo y se va por la acera de enfrente. Y de Jesús igualmente, porque lo asocia y asocia religión. Claro, y si consideramos, o si ellos consideran que
para llegar a Dios tiene que ser a través de sus representantes, que son estos, pues igual dice, pues casi me quedo siendo ateo mejor. Entonces, desde ese punto de vista, la Iglesia es una fábrica de ateos. Y todo eso ocurre porque no se ha transmitido fielmente el mensaje de Jesús. Si hubiera sido así, eso no pasaría. Entonces vamos a ver cómo se ve desde dentro del sistema, o sea, los que están dentro del sistema, los que son creyentes, cómo lo viven. Para empezar, lo viven convencidos, están convencidos, si no, no estarían. Y hay cosas buenas en la Iglesia. Hay misioneros de muy buen corazón, sacerdotes de muy buen corazón, está un organismo como Cáritas. Hay cosas buenas, pero la cuestión es el balance. El balance no es positivo. La persona que está dentro generalmente es porque ha recibido una educación en ese sentido y como entonces acepta la educación que ha recibido, se identifica con ella y simplemente no se cuestiona mucho las cosas, no se para a analizarlo demasiado. Yo creo, me atrevería a afirmar que la mayoría de la gente que es católica o cristiana, evangélica, da igual, que es cristiana y mataría por su religión, no se ha leído los evangelios. Han oído lo que le han dicho el sacerdote, el pastor, su padre, quien sea, y no se los han leído. La inmensa mayoría no se los han leído. Y es por tradición familiar, una cultural, social. Luego hay otro sector que son nuevos conversos que yo he podido detectar que acuden al cristianismo porque la vida les ha golpeado tan duramente que se han quedado destrozados psicológicamente y necesitan agarrarse desesperadamente a algo que les dé estabilidad, una creencia que les dé una estabilidad. Entonces se pueden agarrar al cristianismo como un clavo ardiendo, como pueden caer en cualquier secta. Entonces, claro, pero una vez que te identificas con eso, te sienta mal que te digan que analices que esto está equivocado porque hay una versión mejor, que realmente no es una versión mejor, es la versión original. Entonces yo entiendo que eso pueda sentar mal porque uno se identifica con algo, entonces tiene una resistencia. Pero claro, mi intención con el libro es que se vuelva a reivindicar el mensaje de Jesús auténtico. Entonces, no es mi intención molestar a nadie que esté cómodo en el cristianismo, pero tengo que decir que eso no es lo que Jesús predicó. Entonces ahora vamos a ir entrando en qué predicó Jesús. A ver, todos sabemos que contamos los años antes y después de Cristo, y no es por capricho. Es decir, Jesucristo hizo una aportación tan vital a la humanidad que contamos los años antes y después de él. Lo que pasa es que con el transcurso de los siglos hemos perdido la perspectiva de qué aportó, de la importancia de su mensaje. Para entenderlo, quiero retrotraerme al momento histórico en que aparece Jesús. ¿Cuál era la situación de las creencias entonces? Entonces tenemos los romanos, los griegos, los nórdicos, los egipcios, tenían dioses, en plural. Y eran unos dioses extraños al ser humano, no tenían nada que ver con el ser humano, eran seres inmortales con superpoderes que se peleaban entre sí, intervenían a capricho en las cosas del ser humano, y el ser humano, si quería trascender a la vida física, es decir, ser inmortal, por decirlo así, el único recurso que le quedaba frente a esos dioses era elegir alguno, adorarlo, adularlo lo más posible y esperar a que cuando él muriera ese dios estuviera de buenas y le concediera la vida eterna.
pero sin ninguna garantía. Era un panorama muy desolador, digamos. Y no tenía nada que ver si uno era bueno o malo. Era cuestión de adorar y adular a ese Dios. No si eras bueno o malo, no tenía nada que ver. En Egipto sí, el comportamiento ético tenía algo que ver, pero los demás no. Luego tenemos en la India, tenemos múltiples dioses y el sistema de castas que todavía dura. Ahí ya había aparecido Buda, y Buda sí que enseñó un camino muy interesante para no volver a reencarnarse en este mundo del sufrimiento mediante una vida ética y un desapego de los deseos. Ahora bien, Buda hace hincapié en una vida ética y en el desapego, no hace hincapié en el amor, que es la diferencia de Jesucristo. No que no tenga importancia, pero él no hace hincapié en eso. Hay muchas técnicas y métodos, más que... No es un mensaje muy romántico el de Buda, es muy técnico. Luego tenemos el pueblo judío, que cree en un solo Dios, que es un Dios justo pero cruel. Es un Dios al que hay que temer, temor de Dios. Por poner un ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, está que cuando los judíos ganaban una batalla, a veces su Dios les decía que mataran a los enemigos, incluidos mujeres y niños. Por lo menos eso es lo que decía el profeta de turno, que decía Dios, que decía Yahvé. Entonces, con ese Dios judío al que hay que temer, aparece Jesús. Y Jesús dice dos novedades. Una, que Dios es nuestro Padre, con lo cual nos hace familiares de Él, nos hace hijos, o sea, ya tenemos una relación con la divinidad, somos hijos, con lo cual somos herederos. Hoy posteriormente hubiera dicho que Dios es nuestra madre en lugar de nuestro Padre, pero en aquel tiempo hubiera sido inadmisible, ni siquiera lo hubieran escuchado si hubiera dicho eso. Pero bueno, sea como sea, el hacernos familiares de Dios, hijos de Dios, hace que tengamos su misma naturaleza, que somos hermanos entre nosotros y tenemos como herencia la naturaleza de Dios. Y luego añade otra cosa, que Dios es amor incondicional. El amor incondicional se queda muy reflejado en la parábola del hijo pródigo, que más o menos me imagino que más que menos la sabe. Entonces es porque el padre del hijo pródigo, por amor incondicional al hijo, le da libertad para que experimente, haga todo lo que quiera, y lo espera pacientemente a que cuando el hijo recapacice, se dé cuenta que se ha equivocado y vuelva, la herencia no la ha perdido, la recupera enteramente. Bien, entonces Jesús dice dos cosas: que Dios es amor incondicional y por consiguiente podemos confiar en el amor incondicional, lógicamente, y que somos hijos del amor incondicional. Entonces, en ese sentido nos tranquiliza. Esa es la gran aportación que hizo Dios, y lo explicó por medio de parábolas para que llegáramos a sentirlo. Después, ya te digo, en el libro explico eso, cómo se ha pasado del mensaje original de Jesús a lo que hay ahora. ¿Cuál es el mensaje original de Jesús? Entro en detalle en eso. Aquí veremos hasta dónde me da tiempo a decir. Y hay una segunda parte en el libro en donde lo que hago es unificar los cuatro evangelios oficiales en uno solo. Porque ahora, para leer a Jesús hay que leerlo a través de los evangelios y es como un puzzle desarmado. Tenemos cuatro evangelios, hay cosas que se repiten en los cuatro, hay cosas que se dicen en uno y en otro no. Entonces, leerlo puede resultar un poco incómodo o áspero de esa manera. Entonces, yo lo que he hecho ha sido juntar los cuatro en uno, dándoles una estructura, una uniformidad.
he utilizado las mismas palabras, es decir, copiar y pegar, juntar. No me he inventado palabras, es lo mismo que pusieron los evangelistas, pero en un orden, poniendo esto va antes, esto después. Por ejemplo, se sabe que Jesús estuvo por lo menos 3 veces en Jerusalén. Entonces pongo la primera vez, cosas que pasaron entre medias, cuando fue la segunda vez, cosas que pasaron entre medias, hasta la tercera y última vez que fue. Entonces le he puesto un orden y una estructura. De esa forma es fácil de leer y ameno. Y nada, he tratado de hacerlo eso más cercano, el poder acceder al mensaje de Jesús. En esta parte he hecho unas notas al margen. Las notas al margen que al final aclaro el porqué de las notas al margen. Las notas al margen no son interpretaciones que yo hago a lo que está diciendo Jesús. Las notas al margen son porque en los evangelios hay malas traducciones que se sabe que son malas traducciones y partes que se han retocado, que se sabe que se han retocado. Entonces yo aclaro ahí al final qué está mal traducido y cuál es la mejor traducción, pero que no es algo que lo diga yo, es algo que he investigado y los expertos en el tema lo saben que es así. Y lo que es añadido y retocado, también advierto que está añadido y retocado, porque se trata de leer el mensaje que transmitió Jesús. Evidentemente, si ya te lo han retocado y yo no aclaro esto es un añadido, esto está retocado, ya no estás leyendo el mensaje auténtico de Jesús porque te lo han retocado y yo no te advierto de que está retocado. Voy a poner un ejemplo. El capítulo 21 de San Juan. A ver, el Evangelio de San Juan tiene 21 capítulos. Y el capítulo 21 es un añadido posterior, con lo cual no pertenece al Evangelio de San Juan. Es decir, tenemos todo un capítulo que no es genuino. Por ejemplo, si yo escribo una carta y cuando acabo de escribir la carta alguien viene y sigue escribiendo, eso es un añadido que yo no he escrito. En el Evangelio de San Juan pasa que el último capítulo se añadió posteriormente y no lo escribió San Juan o el discípulo que escribiera el Evangelio de San Juan. ¿Y qué dice el capítulo 21 que añadieron? Pues dice, entre otras cosas, que Jesús nombra a Pedro jefe de la iglesia. Y eso no es histórico, porque la historia nos dice, y es más, lo dice el mismo San Pablo, que el heredero de Jesús en la iglesia fue su hermano carnal Santiago. Y cuando murió Santiago, el heredero de Santiago fue su primo Simeón. Nunca fue Pedro el jefe de la iglesia, nunca. Ahora bien, ¿por qué interesaba hacer a Pedro jefe de la iglesia? Bueno, el único apóstol, discípulo de Jesús, el único apóstol que tuvo una mínima relación con Pablo fue Pedro. Y no fue muy buena relación, pero tuvo un mínimo de relación. Entonces, si hacemos que Pedro sea jefe de la iglesia, puesto que Pedro era amigo, entre comillas, de Pablo, entonces elevamos a Pablo a la categoría de apóstol. Y entonces todo lo que Pablo dijo lo ponemos al mismo nivel que lo que dijo Jesús. Lo cual no es cierto, es un error, pero esa fue la versión que fomentaron y que había que reivindicar la versión de Pablo. Y ahí hicieron un toquecito. Entonces, bueno, cuando hay cosas de estas, yo las advierto. Un ejemplo de mala traducción, que bueno, es anecdótico, pero tiene su importancia. Se dice en los evangelios que Jesús nació durante el primer censo de Quirino. Bien, eso es una mala traducción. Quirino solamente hizo un censo, luego no hubo un segundo, luego no hubo un primer censo de Quirino. Es una mala traducción del griego. El griego es proto-Quirino.
y la traducción correcta es anterior a Quirino. Es decir, Jesús nació en el censo anterior a Quirino, que es el censo de Saturnino. Nombran a Quirino porque el censo de Quirino fue famoso porque hubo una revuelta muy importante de los judíos contra Roma. En el censo de Saturnino no pasó nada. Y esto lo nombro porque, basado en este error de traducción, que es clarísimo que es un error de traducción que no han corregido porque no han querido, basado en este error de traducción, hay gente polémica que aún discute la existencia histórica de Jesús, diciendo que eso no coincide. Pero eso primero es un error de traducción. Después, la existencia histórica de Jesús está más que demostrada por múltiples historiadores. Eso no viene a cuento porque eso solamente tiene que investigarlo uno. Bien, entonces, una cosa más sobre esto. En el libro aún añado otra cosa. Como he estado investigando mucho tiempo sobre el cristianismo, el mensaje de Jesús y todo esto, me he encontrado con temas muy interesantes que no me he resistido a ponerlos también en el libro. Y lo he puesto al final a modo de apéndice. Entonces, he incluido en el libro 3 apéndices. No quiero extenderme mucho, bueno, lo voy a mencionar simplemente, pero son temas interesantes. El primer apéndice se llama los polémicos documentos de Qumran. Solo digo eso. El segundo se llama la paradoja de la sábana santa. Ahí hay mucho más de lo que parece, pero tampoco voy a extenderme en eso. Y el tercer y último apéndice se llama la Biblia no es la Biblia. A ver, lo que hago ahí es decir cuándo se escribió la Biblia, dónde se escribió la Biblia, quiénes escribieron la Biblia y con qué intención escribieron la Biblia. Porque la Biblia no cayó del cielo. La Biblia se escribió en un momento con una intención. La Biblia es un libro muy sabio, lleno de sabiduría, muy inspirado, pero también tiene partes de mucho adoctrinamiento y cierta manipulación. Entonces, no es solo todo lo que reluce y hay que saber discernir. Entonces, bueno, lo comento y lo analizo para sacar una serie de conclusiones. Bueno, vamos a hablar ya de San Pablo, a ver cómo vamos de tiempo. ¿Perdón? Bien, vamos a hablar de San Pablo con referencia a Jesús. Bueno, resumiendo, el mensaje de Jesús es que Dios es amor incondicional, que podemos confiar en el amor incondicional, que esa es nuestra naturaleza y que lo que Él trata de hacer es despertarnos. Él dijo que vino a salvar lo que estaba perdido. Es decir, quiere que sintamos, que miremos dentro de nosotros, sintamos esa naturaleza que tenemos, ese ser espiritual conectado con la fuente que tenemos, y una vez que lo sintamos, que seamos coherentes con eso. Eso es lo que vino a decir. Entonces, ese camino lleva a una transformación interior. Ese camino va más allá de la personalidad que somos. Todos tenemos un cuerpo físico, emocional y mental. Y esa es nuestra personalidad. Jesús dice que vayamos más a fondo de eso, que trascendamos eso, porque busquemos más a fondo y encontraremos nuestro verdadero y genuino ser. Luego, eso está llamando a una transformación. Y dice una cosa muy importante, y lo dice muchas veces, dice, yo no juzgo. Él nunca juzga, Él nunca condena. Sí es verdad que advierte de cosas, pero advierte, lógicamente, que si vas por un camino, pues vas en una dirección equivocada, no encontrarás lo que buscas. Pero no es una condena, es como si yo estoy en una boda y una persona se emborracha y va a conducir, igual yo puedo decir, no es bueno que conduzcas en tu estado, pero eso no es una condena, es una advertencia. Luego la persona hará lo que querrá. Él no ordena y manda, no juzga, sí que da advertencias, sí que da recomendaciones, pero ya está. Bueno, Pablo
sabemos que en un momento dado se convierte en el cristianismo. Él no conoció a Jesús y pasó de perseguir el cristianismo a convertirse de la noche a la mañana. Y entonces él, en esa caída del caballo que tuvo, en esa revelación, la sensación que tuvo, su creencia que tuvo respecto al cristianismo, dice que Jesús ha resucitado, luego Jesús es Dios. Entonces, como Jesús es Dios, hay que adorar a Dios. Hay que adorar a Jesús como Dios. Entonces, él hace mucho hincapié en adorar a Jesús. Voy a detenerme un momento, mirar la diapositiva. En la diapositiva hay un hombre señalando con el dedo índice la luna. Y sabéis la frase esa que dice que cuando alguien te señala con el dedo la luna, los ignorantes se quedan mirando al dedo. Pues de alguna manera eso le pasó a Pablo, fruto de que él no pudo trascender la educación y la cultura de su época. Él entendió que Jesús había resucitado, por consiguiente Jesús era Dios y había que adorarlo como Dios. Y había que obedecer lo que Jesús, Dios, mandaba, que era que nos amáramos. Porque así íbamos a tener la salvación. En este caso, la salvación era una recompensa por el trabajo de obedecer la voluntad de Jesús. Era más una obediencia a la voluntad de Jesús por ser Dios y porque tiene el poder de salvarte, que una transformación. Voy a decir una cosa, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, que aunque se ha perdido, no nos ha llegado información de lo que ellos predicaban, que los apóstoles y discípulos de los apóstoles evidentemente iban evangelizando y tenían discípulos. Esa versión del cristianismo se borró cuando ganó en el siglo IV la versión de Pablo y ha llegado muy poco. Pero sabemos algunas cosas. Sabemos que los apóstoles no veían a Jesús como Dios. Ellos habían comido y convivido con Jesús. Veían a Jesús como un hombre extraordinario, un hombre elegido por méritos propios para ser el Mesías, y un hombre al que resucitó Dios, no un ser que se resucita él mismo. Entonces, con esos pequeños matices, al final sale un cristianismo diferente. Entonces, Pablo hace mucho hincapié en adorar a Jesús, que la base, la clave está en eso. Y dice, yo interpreto su voluntad, porque dice, a mí me habla Jesús. Y como a mí me habla Jesús, lo que yo digo es como si lo dijera Jesús. Luego veremos que no puede ser que Jesús le hable porque no dice lo mismo que Jesús. Evidentemente, él oiría voces, pero igual no sería la de Jesús. Hay un investigador muy famoso y muy bueno en todo este tema, que es el argentino José Luis Parise, que llega a la conclusión de que Pablo era un psicótico convincente. En fin, yo tengo mucho respeto por Pablo, pero reconozco, para mí está equivocado en varias cosas. Pablo, no escuchaba la voz de Jesús. Él se creía que escuchaba la voz de Jesús. Luego, la jerarquía eclesiástica se creyó que él escuchaba la voz de Jesús, y cuando se dieron cuenta que el mensaje de Jesús y de Pablo no casaba, en lugar de rectificar, lo que hicieron fue retocar los evangelios para que casara. Y de ahí ha salido lo que hoy tenemos. Y luego hay una cosa muy importante. Pablo dice, yo juzgo. Pablo juzga y condena. Pablo es tajante, ordena y manda. Es un talante muy diferente. Por eso sale el cristianismo muy diferente. Vamos a ver ahora un poco, como he dicho, los apóstoles evangelizaban y tenían discípulos. A los discípulos de los apóstoles se llamaban cristianos nazarenos. Luego hubo una facción que se llamaba ebionitas, que no viene al caso ahora cuál es la distinción. En el libro sí que lo explico, pero aquí no viene al caso.
Y como digo, de los cristianos nazarenos y ebionitas, es decir, de los discípulos de los apóstoles, no tenemos prácticamente información, porque fue borrada, fue erradicada. Pero sí sabemos algo, porque los primeros padres de la Iglesia sí tenían los documentos en donde se sabía lo que opinaban y decían los cristianos nazarenos y ebionitas. Desde Papías de Hierápolis, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea, hasta San Jerónimo, todos sabían, porque habían leído los documentos originales, que los cristianos nazarenos y ebionitas rechazaban la doctrina de Pablo. Esto que hay ahí, entre comillas, es textual de Ireneo de León. Dice: los cristianos nazarenos y ebionitas rechazan al apóstol Pablo, a quien acusan de apostasía. En otra parte se llega a decir, llegan a llamar los cristianos nazarenos, es decir, los discípulos de los apóstoles, llaman traidor a Pablo. Tú no llamas traidor a un enemigo, llamas traidor a alguien que ha sido de los tuyos y te ha engañado. Cuando Pablo se presentó a los apóstoles, no lo admitieron en un primer momento, tuvieron mucho recelo de él. Acabó ganándose la confianza de los apóstoles y posteriormente le retiraron la confianza y lo repudiaron. Todo eso se ha perdido, pero sí que los primeros padres de la Iglesia lo saben y han dejado constancia, diciendo que rechazaban a Pablo y lo llamaban traidor. Y ahora el mismo Pablo, mirad, la frase del final es de la segunda carta a Timoteo, la última carta que Pablo escribió. Él mismo dice, con dolor, dice: ya sabes que han desertado de mi lado todos los que están en Asia. Todos los que están en Asia, toda la labor evangélica que él había hecho en Asia, aquí dice que han desertado de su lado. Pero los que han desertado de su lado no han sido que han abandonado el cristianismo, ha sido que se han pasado a la versión del cristianismo de los apóstoles. Voy a poner un ejemplo. San Pablo vivió 2 años en Éfeso. Cuando se fue de Éfeso, fue San Juan a Éfeso y se quedó viviendo a Éfeso hasta el final. Y la comunidad cristiana de Éfeso fue muy importante. Y los cristianos de Éfeso que habían sido convertidos por Pablo, cuando escucharon a San Juan, se pasaron a la versión del cristianismo de Juan y abandonaron la de Pablo. Y Pablo se lamenta de que han desertado. Pero siguen siendo cristianos, solamente que no como Pablo interpreta. Y para ver un poco el talante de Pablo en cómo él se convirtió, él mismo se describe en Gálatas 1. Dice: yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, sin pedir consejo ni a carne ni a sangre, sin subir a Jerusalén, donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, es decir, al mundo árabe, de donde nuevamente volví a Damasco. Es decir, él no pidió consejo a nadie, él le llegó la revelación, no consultó con nadie, a él le hablaba directamente a Jesús, ¿para qué iba a consultar con nadie? Y ni fue a los apóstoles anteriores, y él se lo montó por su cuenta. Ahora frases de Pablo en donde se ve que no hay afinidad con los apóstoles. Ya digo, no tenemos la versión de los apóstoles, porque se borró. Pero el mismo Pablo, leyendo entre líneas, se sobreentiende. Vamos a leerlas. En la 1 de Corintios: si para los otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros lo soy. Es decir, para los otros él no era apóstol. Y luego dice, en otra parte: cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él abiertamente, porque era digno de reprensión. Es decir, él se enfrenta a los apóstoles que son los discípulos de Jesús, los auténticos. Él está muy convencido, como dijo Parise, psicótico convincente, muy convencido de lo suyo. Entonces ahora voy a poner unas frases comparativas entre lo que dice Jesús, lo que dice Pablo, para detectar en dónde Pablo se equivoca
y como si el cristianismo actual está basado en las equivocaciones de Pablo, pues digamos que la semilla que Jesús sembró no ha fructificado todavía. Está sembrada. Es más, está sembrada y tenemos el suficiente nivel de entendimiento y de sensibilidad para entender y comprender perfectamente, ahora sí, el mensaje de Jesús. Ahora lo que pasa es que como tenemos un rechazo a leer a Jesús, es decir, es una paradoja. En su momento Jesús no se pudo entender bien. Sin embargo, pudieron adorarlo y transmitir las enseñanzas interpretándolas de una manera como pudieron. Y ahora que tenemos el nivel de conciencia suficiente y el nivel de sensibilidad, ahora como que está anticuado. Es esa paradoja en la que trato de que nos demos cuenta de que vale la pena, pero hay que darse cuenta de la paradoja y no dejarse guiar por la imagen que se tiene negativa, y recuperar la sabiduría auténtica del maestro, lo que dijo. Entonces, aquí, bueno, ya sabemos que él ha dicho que somos hijos del amor incondicional. Él ya dijo: todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no podéis entenderlas ahora. Él ya sabía que no se estaba preparado para entenderlo. Dijo: hablo por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, y aunque oigan, no entiendan. Es decir, lo que digo no puedo hablar claramente porque no me vais a entender. Hablo por medio de parábolas porque en la parábola digo la verdad y el que pueda la entenderá, y el que no oirá la parábola y no entenderá nada. Dirá: te alabamos, Señor, pero no lo va a entender. Y el que llegará un momento, cuando llegue el nivel de evolución personal de cada uno a un nivel suficiente, entenderá el mensaje de la parábola. Pero él ahí dejaba claro que no se le iba a entender, y él lo sabía. Se ponía la semilla y ya llegará el momento en que fructifique. Como he dicho antes, dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Nosotros juzgamos según nuestra personalidad. Y él dice, se pone en el nivel del ser, más allá de la personalidad mental y emocional que tenemos. Y otra cosa importante, dice: mi reino no es de este mundo. Él no parece tener ningún interés en hacer de este mundo un lugar mejor. Él no ha venido a eso. Él ha venido a hablar a la conciencia, a despertar. Y su interés es que a nivel personal cada uno se dé cuenta de cuál es su naturaleza esencial y sea luego coherente con ella. Entonces, su mensaje no es para este mundo, pero sí para los que estamos aquí a nivel de conciencia. Estas frases de Jesús las pongo para luego compararlas con las de Pablo. Por ejemplo, Jesús dice: misericordia quiero y no sacrificios. Está muy claro. Amaos los unos a los otros, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Evidentemente, desde la personalidad que cada uno tenemos, no podemos amar a nuestros enemigos ni perdonarlos. Desde la personalidad que cada uno tenemos, no podemos. Tenemos que llegar a un nivel más hondo, más profundo, para ver en el enemigo a un hermano que está en un diferente nivel de evolución espiritual, que es un ser divino como nosotros, y llegarle a ver su alma, más que los errores que está cometiendo con la personalidad que tiene, llena de miedos, como todos, llena de miedos, de creencias, de ignorancias y de actitudes en donde refugiarse. Entonces, desde la personalidad que tenemos no podemos amar a nuestros enemigos. Luego él apela a que lleguemos a otro nivel. Y es a base de sensibilidad y comprensión. Por eso es a través de parábolas, que las parábolas tocan el corazón. Tienen esa cualidad. Dice, ya lo sabemos: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En lugar de condenar,
dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y luego dice, en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es nuestro pecado original, digamos, la ignorancia de nuestra naturaleza espiritual. Pero somos ignorantes, no sabemos lo que hacemos, no sabemos quiénes somos, por eso hacemos lo que hacemos. Eso es lo que trata él de que cale en nosotros. Dice, no, bueno, más de lo mismo, no juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados. Bien, el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Esto es, él, como en el ejemplo antes, él está señalando un camino. El que va por ese camino ya está con nosotros. Si yo estoy señalando el camino y una persona va por ese camino, no hace falta que sea cristiano o de cualquier religión. Yo señalo un camino que es el amor, y una persona que tiene amor y desarrolla el amor ya está con nosotros. Ya va por el camino que yo señalo, no hace falta más. Dice, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Bueno, esto está muy claro. Muchas veces nos aferramos a tradiciones y ponemos como justificación para hacer algo es que es tradición, es que toda la vida esto ha sido así desde siempre. Y a él no le vale. Dice, lo único que vale es el mandamiento de Dios, que es hacer las cosas con amor y por amor. Si esa tradición, por muchos siglos que tenga, por muy arraigada que esté, si ahí hay una falta de amor, esa tradición está errada. Por poner un ejemplo, Jesús abolió el sacrificio de animales. En el pueblo judío era tradición hacer ofrendas de animales, es decir, sacrificio de animales. También los cultos a los dioses romanos y todo eso, se hacía sacrificio de animales. Él lo abolió. Claro, imaginaros estar todo el santo día sacrificando animales para que Yahvé perdone este pecado o el otro y tal y cual, o porque ha nacido mi hijo primogénito y tal y cual. Pues él lo abolió. Dice, ahí no hay amor, es una tradición, pero ahí no hay amor, al revés. Luego dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de amar de mi Padre. Esto es importante porque luego veremos que Pablo dice casi lo contrario. Vamos a ver. Vale, todavía, a ver cómo vamos de tiempo. Dice, os he dicho estas cosas para que mi alegría esté dentro de vosotros y vuestra alegría sea completa. Jesús se declara alegre y quiere que seamos alegres. Eso mucha gente dentro del cristianismo no lo tiene claro. Y en la versión de Pablo hay una noción de que somos indignos, de que Jesús se sacrificó por nosotros, murió por nosotros, somos indignos y hay que estar todo el día en penitencia y no somos dignos y y entonces ese sentimiento lleva a la tristeza y lleva a ponerse enfermo directamente. Entonces, esa no fue la intención de Jesús. Jesús se sacrificó y resucitó para demostrar que el amor vence a la muerte. Dijo, es la prueba más palpable que puedo daros, es que yo he resucitado, se resucita. No tengáis miedo a la muerte, que se resucita. El amor, y sois hijos del amor, vence a la muerte. Pero él lo que nos pedía es que fuéramos alegres como él. Y de hecho, ya lo hemos visto antes, misericordia quiere, no sacrificio. No está todo el día diciendo soy indigno porque Dios murió por mis pecados. Eso en ningún momento lo dijo él, ni quiso eso. Aquí pongo una frase que es lo único que dijo Jesús con respecto a la sexualidad. Dijo, hay eunucos que se hacen a sí mismos por amor al reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Es decir, está informando de que hay un estado de gozo místico que es superior al deseo sexual.
y que el que pueda aceptarlo, que lo acepte, y evidentemente el que no, no. Que igual llegarás a un nivel de evolución en el que puedes sentir esa sensación, pero si no llegas no pasa nada. No te fuerces para llegar a eso. Es una recomendación, es una información, de hecho. No es ninguna recomendación. Y no dice nada más en todos los evangelios sobre la sexualidad. Luego, no está obsesionado con el tema, vamos a decirlo así. Después dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está entre vosotros. Hay una traducción que dice que es el reino de Dios está dentro de vosotros, pero bueno, da igual. Dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esto es importante porque durante mucho tiempo al principio estuvieron obsesionados con la segunda venida de Jesús, y todavía hay quien está dándole las vueltas a eso. La segunda venida, la segunda venida. Y él está diciendo, de hecho en otra parte dice, hasta que no digáis, bendito el que sea el nombre del Señor, no me volveréis a ver. Entonces él está diciendo que él no vendrá si no le llaman, y que la segunda venida, aunque aquí no habla de segunda venida, lo que tienes que buscarla dentro es la transformación de la que hablaba, de la que él está indicando todo el rato. Que el reino de Dios está entre vosotros. De hecho, la mejor traducción es dentro de vosotros. Tienes que buscarlo y es una sensación, un sentimiento al que puedes llegar. Bien, ahora vamos a ver a Pablo, que Pablo, sus frases tienen otro sabor. Como he dicho, es una persona muy brillante en todo lo que dice, muy bien intencionada, pero tiene frases, dice cosas que no superan la época en la que vivió. Son fruto de una época y que no pueden superar esa época. Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bueno, eso es fruto de una época, está claro, y también está claro que su mensaje no es universal e intemporal. Es de una época y puede ser entendible ahí y ya está. La siguiente es peor todavía, bajo mi punto de vista. Dice, la naturaleza misma, esto en 1 Corintios, la naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Francamente a mí, yo cada vez que lo leo alucino. Solamente se me ocurre decir una cosa, esto es una idiotez. Y para mí es una idiotez, entonces y ahora. Pero bueno, si consideramos que es palabra de Dios, pues bueno, vamos mal. Y esta hora es muy importante, porque, a ver, vamos a entender lo que Pablo creía. Pablo estaba convencido, por revelación supuesta de Jesucristo, de que la segunda venida de Cristo era inminente, tan inminente que él la iba a ver en vida. Él iba a estar vivo y la iba a ver. Entonces él tenía mucha prisa en convertir gente, los máximos posibles, porque la segunda venida de Jesús era inminente. Él lo sabía de buenas fuentes, lo estaba diciendo Jesús mismo. Y de hecho, él está tan convencido y va diciéndolo a su predicación que le preguntan, los que hayan muerto antes de que venga Jesús, ¿qué pasará con ellos? Y él dice, no pasará nada, Jesús los llevará al cielo. Y entonces dice, en la primera carta a los tesalonicenses, nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que han fallecido, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Evidentemente, como profecía no se cumplió. Ni Jesús ha habido una segunda venida, ni fue en vida de él, y él murió sin verla. Luego, si él estaba firmemente convencido de eso, y si todo lo que él oía era igual, pues estamos apañados. Eso es una prueba de que él no estaba interpretando bien a Jesús, pero él estaba convencido de que interpretaba bien a Jesús. Ahí está el error.
Luego, esta frase demoledora. Acordaos que Jesús decía, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, yo no he venido a juzgar, sino a salvar a lo que está perdido, tal. Y Pablo dice, ni lujuriosos, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni calumniadores, ni salteadores heredarán el reino de Dios. Bien, ahí llama la atención sobre todo los homosexuales. Y a mí me llama también la atención los afeminados, porque alguien puede ser afeminado pero no homosexual. Pues bueno, para Pablo, y él lo tiene oído de buena fuente, esa gente no irá al reino de Dios. Pero bueno, ya hemos visto cómo no es fiable que sea Jesús quien diga eso. Y luego dice, en la primera Timoteo, algunos fracasaron en la fe, como Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Y tengo que aclarar aquí que fracasar en la fe no es que no creyeron en el cristianismo, sino que no creyeron en el cristianismo que predicaba Pablo. Entonces, como no creyeron en la versión de cristianismo que él predicaba, los entregó a Satanás. Bueno, luego dice, se cometen entre ustedes actos deshonestos, a tal extremo que uno convive con la mujer de su padre. En lo que a mí respecta, ya lo he juzgado. Bueno, yo entiendo aquí que la mujer de su padre no es su madre. Dejando aparte eso, no se parece nada a esto al que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y yo no he venido a juzgar, sino independientemente de la gravedad de la falta, dice, en lo que a mí respecta ya lo he juzgado, es decir, ya lo he condenado. Claro, de aquí, de este talante, sale la Inquisición. Ya sé que se puede decir que la Inquisición ha pasado de historia y se ha quedado atrás en una historia negra de la Iglesia. La Inquisición ya no existe, pero el espíritu inquisitorial sí existe. Hay mucha gente dentro de la Iglesia, y me consta, que si volviera la Inquisición, estarían muy contentos y llevarían a la gente a la hoguera. El espíritu inquisitorial dentro de la Iglesia, por la versión de Pablo, existe y sigue existiendo. Mientras se siga poniendo el mismo nivel el mensaje de Jesús que el mensaje de Pablo, no adelantaremos nada. Lo que digo en el libro, ya digo, todo esto lo explico también, cuándo ocurrió tal cosa, cuándo se añadió esto, cuándo se quitó lo otro, todas estas cosas. Pero lo que reivindico es que hay que leer a Jesús y olvidarse de todo lo que ha dicho el Papa tal, el Papa cual, que se han cambiado el Padre Nuestro 40.000 veces, que si Pablo dijo, que si San Agustín dijo. Simplemente se trata, lees a Jesús y ya está. No te tiene que interpretar nadie nada, no tiene que venir nadie a interpretártelo, si tú lo lees. Lo único que hace falta es saber qué es lo genuino. Y yo digo, lo genuino del mensaje de Jesús son las parábolas y algunas frases célebres, que se saben inequívocamente que son. Otras cosas pueden estar retocadas. Pero como digo, vale la pena leer al Maestro Jesús. Pablo también dice, no, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Acordaros que Jesús dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces Pablo dice que lo principal es tener fe en Jesucristo. De hecho es lo que se hace hoy en día, sobre todo en la iglesia evangélica. No sé si habéis observado, sabéis, que se pasan el día alabando a Jesucristo, gloria a Jesucristo, Jesucristo es la esperanza de la humanidad, Jesucristo por aquí, Jesucristo por allá, aleluya, aleluya, aleluya. Y después uno sigue igual, siendo codicioso, avaro, lujurioso, no cambia nada. Yo soy pobre pecador, soy débil, pero yo alabo a Jesucristo y ya está. No es que dijera eso exactamente, pero se ha interpretado así, convenientemente. Entonces, él prioriza la fe a las obras. Y estas dos frases son interesantes. Dice, quien se resiste a la autoridad contra el orden establecido por Dios se rebela.
Y la otra, todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos como dignos de toda honra, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Claro, un mensaje así interesaba al Imperio Romano. A la autoridad romana le interesaba una versión del cristianismo. La autoridad romana lo que hace en un momento dado, Constantino, decide que conviene tener una única religión de Estado. Su primera opción no es el cristianismo, pero luego cambia de opinión y elige como única religión de Estado el cristianismo. Pero él quiere unificarlo con un solo criterio. Y él elige, hay un concilio, pero él interviene y dice lo que se tiene que hacer. Él interviene para que triunfe la versión de Pablo, porque Pablo es quien dice eso. Primero, Pablo dice que Jesús es Dios. Luego al emperador romano, que acostumbrado a ser Dios, yo soy emperador romano, luego me autoproclamo Dios. Entonces, aquí, si Jesús es Dios, yo estoy un escalón por debajo de Dios, está bien. Un escalón por debajo del único Dios, me vale. Y tengo además, yo soy emperador, Constantino, los que venían después, porque Dios lo quiere. Y claro, si dice no hay que resistir la autoridad, más o menos viene a decir que la esclavitud está bien. Entonces, eso interesa al Imperio Romano. Entonces, por eso la política interviene en la religión y la jerarquía eclesiástica de ese tiempo se deja intervenir porque se apoya mutuamente. Y sale esta versión como triunfadora. En definitiva, tenemos el yo no juzgo a nadie frente a lo que a mí respecta, ya lo he juzgado. Y también dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Los frutos que ha dado el cristianismo en 2000 años no son los deseados. Sí que es verdad que conocemos el nombre de Jesús de oídas, pero no ha fructificado como debería. Que se puede, porque el mensaje está ahí. Y eso es lo que trato de hacer ver, que el mensaje está ahí, que no es lo que hay ahora, no ha fructificado, el verdadero mensaje no ha fructificado, lo que hay ahora no es el fruto del mensaje de Jesús. Bien, pues en cuanto al libro más o menos, hay muchas cosas que decir, pero en esencia de eso trata el libro. Si queréis hacer preguntas, entramos ya en el turno de preguntas, si es que hay. En el libro hay más cosas que entro en más profundidad en cosas, pero no sé si igual me extiendo mucho. Si queréis hacer alguna pregunta, y si no, pues aclaro alguna cosa más. Sí, el micrófono para... No, es para la grabación. Pero, realmente tantos escritos hizo el señor Pablo. Espera, es que no se oye en la grabación, si no tienes el micrófono. ¿Se oye ahora? ¿Se oye ahora? ¿Vale? Sí, sí. Que yo me pregunto y pienso, ¿realmente este Pablo tantos escritos y tantas cartas hizo? ¿Cómo se sabe que es cierto? Vale. Bueno, en el Nuevo Testamento, lo que se llama el Nuevo Testamento, tenemos cuatro evangelios que narran la vida y obras de Jesús, y luego tenemos los Hechos de los Apóstoles, en donde básicamente son los hechos de Pablo, o sea, narra las andanzas de Pablo, y luego están las cartas. Las cartas, Pablo sí escribió muchas cartas. Eso no quiere decir que los demás no escribieran cartas. Lo que pasa es que a lo mejor las cartas de los demás no interesaba lo que ponía y no las tenemos. Pero Pablo sí escribió mucho y evangelizó mucho y hizo una labor tremenda. Entonces sí, hay muchas cartas. Y luego, aparte de las cartas de Pablo, hay dos cartas de Juan y una de Judas. Bueno, una de Santiago, una de Pedro.
pero sí, escribió mucho, pues hizo una labor evangelizadora impresionante. ¿Y dónde hay constancia de esas cartas? ¿Dónde están las copias? ¿Quién las manda? ¿Qué están? Porque si es Romanos, si Gálatas, si Corintios, prácticamente se escriben cartas. Esas cartas no se perdieron. ¿Cómo es que existen? ¿Cómo que están escritas ahora? Vale. Hombre, están escritas ahora de la misma manera que hoy existe una Biblia, y la Biblia se escribió en el siglo VII a.C. y tenemos una Biblia. La Biblia que tenemos no es la original en papiros o en rollos del siglo VII a.C. Son copias, pero se ha copiado fielmente. Entonces, el documento más antiguo que hay de todos estos documentos es precisamente un texto del Evangelio de Juan del año 150, más o menos. Es el documento más original que hay, pero hay muchas copias antiguas del siglo II, del siglo III, y lo que se ha hecho es copiar, y luego cuando aparece la imprenta, pues evidentemente, pero que las cartas estaban, y los padres de la Iglesia ya las nombran y se basan. De hecho, por ejemplo, los primeros padres de la Iglesia que tenían los documentos originales, allí en su doctrina utilizan esos documentos, esos evangelios, para hacer su predicación, escribir su libro y tal. Y por ejemplo, creo que es Eusebio de Cesarea, ¿no? Ahora no me acuerdo quién, o Clemente de Alejandría, no me acuerdo quién es, él escribe en una obra suya que se llama Stromata, hace una predicación, digamos, del mensaje de Jesús, y utiliza trozos de evangelios, y utiliza el evangelio de los hebreos, un evangelio que se ha perdido, original, escrito en arameo, ese no lo tenemos, y utiliza también el evangelio de Tomás. El evangelio de Tomás no lo consideraron canónico, o sea, auténtico. Sin embargo, uno de los primeros padres de la Iglesia lo utiliza como bueno, el Evangelio de Tomás. Es decir, si me dices dónde están, pues yo no sé en qué biblioteca. Están seguro en el Vaticano, eso te lo puedo garantizar. Muy bien guardados en el Vaticano están los originales. Lo más original que quede, pero que existieron no cabe duda. También lo que me llama la atención es que... Ponte el micrófono, porque si no, no se oye. Lo que me llama la atención es que cuando vas a la iglesia, a una misa, sí, todas las epístolas, casi todas, son según San Pablo o escritas por San Pablo. Sí, eso sí. Eso hace ya 1800 años. Y veo que la iglesia, o en las misas, todas las epístolas se refieren a hechos que escribió San Pablo. Eso sería el año 200 o 100 y pico después de Cristo, no sé. No, la misma época de Cristo. La misma época de Jesús. ¿Cómo es que desde entonces hasta ahora, 2000, no se ha actualizado estos escritos y estas epístolas? Vale. A veces dicen tonterías y cosas raras, que si los judíos, a ver, que si por aquí, que si por allá. Y bueno, ¿eso qué pinta ahora todo eso? Bueno, justamente... No se ha actualizado, diríamos, estos mensajes de las epístolas famosas. Eso está muy claro. Si yo entiendo lo que me dices, y justamente más o menos lo que estoy diciendo va en esa línea. Es decir, si se considera como texto sagrado, como la verdad auténtica, como prácticamente escrito por Dios, lo que dice San Pablo, no se puede tocar ni una coma. Aunque pasen 1000 años o 2000 años o 1000 más. Si consideras, la cuestión es que no es así, pero si tú consideras que eso lo ha escrito por revelación directa de Dios, no puedes tocar ni una coma. Ahora, la cuestión es que eso no es revelación auténtica, porque contradice a lo que dijo Jesús. Y lo que dijo Jesús sí fue auténtico, que lo dijo él. Está claro que lo que dijo Jesús lo dijo Jesús. Y si uno se quiere guiar por lo que dijo Jesús, lo que yo digo es que tiene que dejar de lado, no dejarse confundir por lo que dijo Pablo. Entonces tú dices que se actualicen. No se pueden actualizar si consideran que es
sagrado, texto sagrado. Lo que yo digo es que no es texto sagrado y yo no digo que se actualicen, digo que directamente que lo dejen de lado. Directamente digo, déjalo de lado. Lee a Jesús y no a Pablo. Lee a Pablo como distracción, porque tiene muchas cosas interesantes, porque es bueno leerlo, pero no te lo creas al pie de la letra. Así sí. Entonces, ¿para qué sirve? Es que a veces hay epístolas que dices, vaya tonterías más extrañas que dicen por ahí en estas epístolas, ¿no? Y bueno, en cambio sigue allí y se repiten, y cada año las mismas historias, bueno, cada año los mismos textos, perdón. La doctrina es así. Se podrían un poco, no sé, actualizar en algo, es que no. Quedó ahí parado y encasillado, y la Iglesia vive de esas lecturas y esas epístolas, y cada año repiten las mismas historias. Y así se va a quedar. Y así se va a quedar. Pues vaya. La cuestión es, como así se va a quedar, la cuestión no es qué hace. ¿Me quedo dentro y me lo creo o me salgo? Y uno puede salirse y seguir creyendo en Jesús, es lo que digo. Uno puede salirse y seguir creyendo en Jesús. De hecho, mejor, porque eres más libre. Yo no quería hacer pregunta, pero sí contestar, bueno, mi idea es que no hay... No se oye el micrófono. Es que no hay que confundir, creo yo, Jesús con la Iglesia. Jesús y la Iglesia no cuadra. Porque la Iglesia durante siglos ha querido someter, dominar a la gente, meterle miedo, que es todo lo contrario al mensaje de Jesús. Entonces no tiene lógica la Iglesia. Sí, sí, eso... no van a adelantar, no les interesa. No le interesa a Jesús. Le interesa el dominar a la gente, inculcarle sus ideas y dominarle, meterle miedo y eso. Mirar, en ese sentido, en el libro amplío mucho... Sí, bueno. ¿Cómo va? Vale. Nada, luego lo comento. Sí. No, yo quería decir también que hay muchas iglesias ahora, como por ejemplo las iglesias, digamos, evangélicas, que también son como muy seguidoras de la doctrina de Pablo. Vale. Es que, claro, aquí pasa una cosa. Aquí no se trata de si eres católico, evangélico, testigo de Jehová o tal. Todos cometen el mismo error de base. Todos siguen a Pablo. Esto no es cristianismo, esto es pablismo. Todos, evangélicos, protestantes, sea lo que sea, cometen el mismo error de base. Siguen a Pablo y lo llaman cristianismo. Es un error. Voy a poner un ejemplo. A ver, todo el mundo sabe lo que es vino. Y que si mezclas el vino con la Coca-Cola es otra cosa, que llamamos calimocho. Entonces, habrá gente que le guste el calimocho, habrá gente que no le guste. El calimocho tiene vino, pero no es vino. Entonces, lo que están haciendo todos los cristianos es beber calimocho, el mensaje de Jesús mezclado con la Coca-Cola, que es Pablo, beber calimocho y llamarle vino. Y ese es el error. Llámale calimocho y no hay ningún problema. Y lo que pasa con eso es que la gente no quiere vino. Por ahí va la cosa. Sí, entonces, cuando hubo el primer concilio apostólico, Jerusalén, en Actos de los Apóstoles, capítulo 15, ahí se reúnen todos los apóstoles en Jerusalén con Pablo y Bernabé para zanjar unas cuestiones doctrinales. Y ellas, cuando terminan ese concilio, en el 49-50 del primer siglo, se escriben esas cartas y van y se distribuyen en toda Asia y hasta Roma para que tuvieran esa unidad, de tener la misma idea, para que no hubieran justamente estas sectas que se estaban apartando, porque ellos justamente estaban defendiendo esa unidad dentro de todas las iglesias por toda Asia Menor, porque se habían habían predicado todas esas zonas muy lejanas, y está todo documentado en Actos de los Apóstoles, y es Lucas que lo narra. Con datos y documentos y todo, bien hecho. Y además ha sido corroborado con documentos extra bíblicos, es decir, fuera de la Biblia. El Imperio de Roma. Vale, esas cartas que tú dices
no son las cartas de Pablo. Pablo no escribe todas las cartas de una sentada a la vez. Las cartas que tú dices no son las cartas de Pablo. No. Lucas escribe los Hechos de los Apóstoles y narra cómo empezó el cristianismo, narra los viajes de Pablo con Bernabé, con uno con otro, narra el concilio de Jerusalén, eso lo escribe Lucas, y narra que sí, es que se escribieron unas cartas, pero no las cartas de Pablo. Esas no son las cartas de Pablo. Ahí se escriben las cartas. Esas cartas no sabemos cuáles son. Esas cartas que se escriben para llevarlas a todas las iglesias, no las tenemos. No son las cartas de Pablo. Los Hechos de los Apóstoles narra la historicidad de unos hechos hasta que Pablo es apresado en Roma. Y luego tenemos y se acaba ahí los Hechos de los Apóstoles. Y luego tenemos las cartas de Pablo. Pero las cartas que se escribieron en el concilio de Jerusalén, desde la iglesia de Jerusalén a las demás, sabemos que se hicieron, pero no sabemos cuáles son y dónde están. Porque, repito, una vez que triunfa el cristianismo de Pablo, otros evangelios, que había muchos más evangelios, y otras doctrinas, todo fue erradicado y borrado. El primer evangelio se escribió en arameo, y era el evangelio de los hebreos. Y ese evangelio, el evangelio en arameo, el evangelio de los apóstoles, ese no lo tenemos. También hay un historiador que se llama Hegesipo, que fue una persona, que eso lo sabemos porque lo escribieron los padres de la iglesia, lo citan. Fue una persona un cristiano que fue a entrevistarse con la gente que había conocido a Jesús para hablar con ellos, para que dieran detalles de Jesús, de quién era primo de quién y qué hizo qué. Y él escribió 5 tomos sobre la vida de Jesús. Y los padres de la iglesia, los primeros papillas de Hierápolis y tal, lo nombran y ponen párrafos de lo que dice Hegesipo. Y sin embargo se ha perdido también. Todos esos documentos se perdieron. Entonces hay que tener en cuenta que una vez que se dice este es evangelio, esta es la versión del cristianismo que va a misa, todo lo demás se quema, desaparece. Si no cuadra, desaparece. Entonces, esas cartas sabemos que existen, pero no sabemos qué dicen. ¿Sí? ¿Y los escritos de no han muerto? Perdón. Bueno, Chimo, agradecerte la ponencia. No se oye. Ponte la... ¿Se escucha? Ponla a la boca sin miedo. Hola. Chúpalo. Sí, como fuera un chupa-chup, ¿no? Bueno, agradecerte la ponencia, me ha parecido muy interesante y me gustaría preguntarte qué opinión te merece si Jesús tuvo contacto con la cultura esenia y si luego en esos años perdidos llegó a ir a Asia o a la zona de los Himalayas y se pudo, digamos, nutrir de la cultura hinduista, por ejemplo. Gracias. Vale. Sí, son cosas que, a ver, no me gusta especular. Yo procuro, todo lo que he escrito está basado en datos históricos. Si no tengo datos para decir una cosa, no la digo. Entonces, pero en el libro hablo de eso. Con respecto a los esenios, por los datos que yo tengo, son bastante abrumadores de que Jesús era esenio y recibió formación esenia. Jesús era esenio. Es muy largo de contar, en el libro sí que lo explico, pero sin duda Jesús recibió formación, fue preparado para una misión que él aceptó y fue esenio, sí. En cuanto a lo del Himalaya y todo eso, a ver, yo sé que hay libros por ahí, pero son, yo los he leído, pero no los considero fuentes fiables. O sea, que un señor me diga que ha tenido una revelación
y que también por revelación han dicho que tal igual, o que, por ejemplo, un señor ruso haya dicho, Notovich, que él fue al Himalaya y vio que allí decían que Jesús había estado allí y luego nadie más lo ha podido corroborar, para mí son rumores, para mí no entra dentro de... Otra cosa es, sí que te voy a decir, que los esenios, en su formación, los esenios, aunque eran judíos, tenían una formación muy diferente a la judía ortodoxa. Es decir, los esenios, dentro de su doctrina, entraba todo aquello, aunque fuera de otras religiones, que les cuadrara, que lo consideraran interesante. Entonces, los esenios tuvieron contacto con el budismo y conocían el budismo, sin duda. Y entonces que Jesús tuviera, a partir de ser esenio, formación que llegara de otras partes, pero no porque él lo estuviera allí, que tampoco lo descarto, porque, a ver, hasta que aparece, de los años perdidos no se sabe. Pero por eso que no se sabe, yo tampoco lo sé. Como para mí sí queda bastante claro que ese esenio, en la formación que le darían los esenios, incluirían cosas que no son estrictamente de la ley judía pura y dura, sino también tenían cosas de los egipcios y del hinduismo, también había cosas. Los esenios eran bastante eclécticos, eran, como diría, vamos a decir, eran muy fanáticos en su creencia, pero al mismo tiempo en su creencia era muy ecléctica. ¿Alguna otra cuestión? Hay una cosa, tengo interés en comentar porque es muy curioso. Y a ver, como creo que aún vamos bien de tiempo, no sé, a ver, Juan Rafael, ¿vale? A ver, hay muchas cosas que comentar, curiosas. Bueno, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, vamos a empezar por la primera, Judas. Bien, todos sabemos cómo murió Judas, ¿no? Por ejemplo, tú que has intervenido, ¿cómo murió Judas? Sí, sí. ¿De qué Judas habla usted? Porque hay 3 Judas. No, entonces, Judas el Iscariote. Judas Iscariote. El que traicionó a Jesús. Exactamente. Sí. Bueno, Hechos de los Apóstoles. Ahí está. Lucas. Vale, ya está. Lucas cita por medio de la boca de Pedro lo que le pasó después. Vale, bien, muy bien, estás muy bien informado. A ver, todo el mundo, la inmensa mayoría me hubiera dicho que Judas se ahorcó, que eso es lo que está en el Evangelio de Mateo. En cambio, en Hechos de los Apóstoles 1, 18, 19, ahí pone que, digamos que se cayó, que se compró un terreno con el dinero de su traición y se... ¿Sí? Sí, perdóneme. El árbol se rompió porque él se había ahorcado y al caer le salieron todas las tripas. Eso es lo que dice Pedro de ese hecho. Hechos de los Apóstoles. Está mezclando cosas. No, está ahí marcado. Está marcado ahí, léalo. Da igual. Está todo escrito ahí. Es muy fácil. Para quien lo vea esto después, yo lo digo. Hechos 1, 18, 19. Hechos 1, 18, 19, según lo que yo creo recordar, pone que Judas compró un campo con el dinero de su traición y estando allí se cayó, se despeñó de una roca y se mató. Mateo dice lo que todo el mundo sabemos y lo que es conocido, que se ahorcó. Luego ahí tenemos 2 versiones distintas de lo mismo. Pero luego... Papías, uno de los primeros padres de la Iglesia, del año 130, nos dice que había varias versiones sobre lo que le ocurrió a Judas. Que primero se puso en Marcos que había sido aplastado por un carruaje.
pero que después se quitó y se puso en Mateo, lo que hoy tenemos, porque es más didáctico. Es decir, ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad en todo esto? Tenemos que en Hechos dice una cosa, posiblemente pongamos que lo de Hechos es la verdad, que lo escribió Lucas. Vale, si pongamos que lo de Hechos es la verdad, la cuestión es ver cómo jugaban ellos con todo esto. Papías nos dice que primero, que había varias versiones, que pusieron una que había sido aplastada por un carruajes y estaba en Marcos, pero que luego la quitaron de Marcos y pusieron otra versión en Mateo, que la versión de Mateo no tenía nada sobre Judas. Entonces, ese tejemaneje de cómo corto y pego es dar a entender cómo hacían las cosas. Es lo que, hay otra cosa llamativa que es, y eso entraría en relación un poco con lo que me han preguntado sobre los esenios. A ver, todos sabemos que Jesús vivió en Nazaret, por eso era llamado Nazareno. Sin embargo, lo que no sabemos es que la población de Nazaret no existió históricamente hasta el siglo IV después de Cristo. Es decir, la madre del emperador Constantino, Helena, viajó a Palestina buscando los lugares donde había vivido Jesús y preguntó dónde estaba Nazaret y nadie sabía dónde estaba Nazaret. Sabían que estaba en Galilea, entonces miraron y entonces tuvieron que crear Nazaret. Me explico. En ningún texto bíblico, en el registro de poblaciones que tiene ni el Talmud de Jerusalén ni el Talmud babilónico, ningún texto de los sacerdotes del Sanedrín, está registrada la existencia de una población llamada Nazaret. El historiador Fabio Josefo, que hizo una relación exhaustiva de todas las poblaciones de Galilea, nos cita Nazaret. La Iglesia sobre eso dice que debió ser una población tan humilde que no aparecería. Pero hay una contradicción, porque sí que sabemos que Nazaret, o mejor dicho, la población donde vivía Jesús tenía sinagoga y además estaba en lo alto de una colina. Entonces, una población insignificante, pequeñita, no tendría sinagoga. ¿Qué pasa? Aquí lo que ha pasado es que Nazareno el nombre de Nazareno lo hicieron pasar como gentilicio de Nazaret, cuando no existía Nazaret. La crearon cuando fue la madre del emperador y dijeron, pues aquí mismo, aquí hay una colina, eso está en Galilea, pues aquí. Entonces, Nazareno era en un grado, el grado más alto en la comunidad esenia. Era la élite de la comunidad esenia eran los nazarenos. Y los esenios eran enemigos de Roma. Roma los consideraba enemigos de Roma. Eran guerrilleros, como terroristas. Entonces, al poner que Jesús era nazareno, claro, era como decir, era un terrorista. Entonces, lo cambian sutilmente por como de una población llamada Nazaret, que con el tiempo eso se pierde. Y bueno, tienen que crear Nazaret. La cuestión es el hecho. Entonces, el que Jesús fuera nazareno es un síntoma de que era esenio, no solo esenio, sino de la élite. Y tuvieron que ocultarlo de esa manera. Y bueno, también hay muchas cositas. Una más, para acabar, porque es curiosa. Hay una cosa que también cualquiera puede buscar en internet, se llama la coma joánica. Una pone coma joánica, cristianismo coma joánica, y le saldrá, que es lo siguiente. En la primera carta de San Juan, él pone una frase que en el siglo V, una versión la cambia.
la cambian. Y entonces, resulta que en el Evangelio de Nicea es donde salió lo de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo del Espíritu Santo la gente no acababa de entender qué era y le costaba a la gente aceptar lo del Espíritu Santo. Entonces a alguien se le ocurre la buena idea de cambiar un texto en la primera carta de Juan para añadir lo de la Trinidad. Eso ocurre en el siglo V. En el siglo IV es el Concilio de Nicea, donde se unifican los criterios. Como un siglo y medio después se hace ese cambio. Pero claro, ese cambio no aparece en todas las versiones. Hay versiones, copias del Nuevo Testamento que tienen ese cambio y otras que siguen con el antiguo. En el siglo VIII se unifica y todos aceptan el cambio. Pero aún así se sabe que es una modificación. Y se sigue dándole vueltas y cuando hay concilios se trata el tema. Y no es hasta, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que es hasta un concilio del siglo XVIII en donde se zanja la cuestión diciendo que esa modificación fue por inspiración del Espíritu Santo. Y se acabó la historia. El cambio es el siguiente. Juan escribe, pues tres son los que dan testimonio, el Espíritu y el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. Eso se cambia, eso lo cambian en el siglo V, lo refrendan en el VIII y lo superrefrendan en el XVIII. Y lo cambian por lo siguiente, pues tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. De esa forma hacen que San Juan esté hablando de la Trinidad, concepto que crean en el Evangelio de Nicea. Y como no entra y dicen ¿de dónde lo habéis sacado?, lo meten en una carta de Juan donde no estaba. Por eso, como ha dicho alguien, yo sigo diciendo, vale la pena leer el mensaje original de Jesús, pero de todo lo demás, francamente, hay que descartarlo. Es interesante leer el mismo Pablo. Pablo, por ejemplo, tiene una definición preciosa de lo que es el amor y es muy bello y emotivo hasta leerla. Sin embargo, yo me he dado cuenta que en la definición que da Pablo de lo que es el amor no nombra la palabra comprensión. Bueno, es un detalle, pero es muy bonito todo lo que dice: abnegado, paciente, humilde. Pero la palabra comprensión Pablo no la utiliza. Bueno, son esos pequeños matices que de ser un matiz sin importancia acaba siendo lo contrario de lo que predicó Jesús. Y todo eso es lo que desarrollo en el libro. Más el Evangelio unificado, donde está lo que dijo Jesús y donde añaden o hay alguna cosa sospechosa, la indico para que uno no se deje engañar. No, yo procuro, igual seguramente no lo habré conseguido, porque todos somos objetivos, procuro interpretar lo menos posible. Pero claro, si hay una cosa que está mal traducida, por ejemplo, una tontería, pero también la digo. Habéis oído la frase de, ¿cómo es? Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino del cielo. Luego dicen, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Bueno, pues los judíos llamaban aguja también a un tipo de ventana que tenían en las casas. Sus casas tenían una ventanita pequeña que llamaban aguja. Entonces, lo más probable es que Jesús se refiriera a esa ventanita pequeña. De todas maneras, el camello tampoco pasa por ahí, pero es más creíble que se refiera a una ventanita que a una aguja. Bueno, esas cositas las remarco. Y nada. Sí. Bueno, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Ya
Es hora de cenar. Nos vemos. Gracias por venir.